Vamos a aquí el verbo ida. Esto está en infinitivo, ¿no? Cuando un verbo está en infinitiva, siempre suele acabar en da, ¿ok? Y este verbo entonces es el verbo de ser, ¿vale? ¿Ok? Para conjugarlo en presente, se puede conjugar de varias maneras. Una de ellas es la versión formal. Se coloca directamente, va a depender del verbo. Se puede colocar sibnida, sibnida, o en algunos otros verbos se coloca b, luego ni y luego da, b ni da. Pero esta b se va a colocar abajo de la primera o la segunda sílaba, va a depender del tipo de verbo, ¿ok? Eh, y bueno, en este caso del verbo y se coloca esta, la B. Entonces se coloca la B abajo de la primera sílaba, abajo de I se coloca I, B. Luego se pone nida. Esta es la terminación para la conjugación en nivel formal, ¿ok? Por eso aparece de esa manera aquí en el libro. Ibnida. Pues recuerden que esta es la forma formal del verbo, de este verbo en infinitivo que es el verbo ida. Vamos a leer aquí. Tenemos la H y N, luego la G y la U. Chingu dice, repiten, chingu. Chingu. Y luego dice ibnida, ser. Es el verbo ser, presente formal. Chingu ibnida, repiten todo. Chingu y vida. Ajá, muy bien. Eso significa es amigo o es mi amigo, ¿ok? O amiga, porque no es ni femenino ni masculino. Sencillamente es amigo, ¿ok? Vamos a la que sigue. Sonsenim ibnida. Repiten. Sonsenim y Ujú, vida. muy bien. Eso, sonsenim, la palabra sonsenim significa maestro o maestra y ibnida nuevo el verbo ser. ¿Ok? Sonsenimnida es maestro. Luego tenemos aquí círculo O, M, O, N, I, omoni, ibnida, ¿ok? Omonimnida significa es madre. O es mi madre. Ajá. Repetimos todo. Omonimnida. Ujú. Homoni vida. Entonces significa algo así como es mi madre o es la madre, etcétera. Luego tenemos aquí H, A, G. Luego tenemos S, E, N, G, ibnida. Hakseng. Hakseng significa estudiante, repiten. Hakseng. Accent. Ujú. Ibnida. Hakseng ibnida te está diciendo es estudiante o soy estudiante. Esa es una particularidad del coreano, que si no se especifica eh, bien el sujeto, no sabemos exactamente a quién se refiere, ¿ok? Cuando no se especifica, se llega a intuir que está hablando de sí mismo, pero no siempre es así, ¿vale? Y luego vamos al siguiente, que es el mismo verbo, ibnika, pero al finalizar con K, significa que no es afirmativo, sino interrogativo, ¿ok? Esta conjugación no es tan simple realmente. Los libros muy viejos como este es un libro de los 90 o los años 2000, algo por el estilo, eh, comienzan siempre con el lenguaje formal, que realmente no es el más fácil, que es un error como pedagógico común en los libros antiguos de coreano, que siempre quieren empezar con el lenguaje formal, pero casualmente el lenguaje formal es el lenguaje más difícil de todos. Ahora, ¿a qué se debe de eso? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. En la cultura coreana eh, es una cultura que heredera del confucianismo, que se originó en China, llegó durante la época de los reinos antiguos, pero una vez que el confucianismo ya casi que dejó de existir en China por la revolución cultural y todo eso, en Corea siguió existiendo y en Japón también, pero en Corea no solamente siguió existiendo, sino que se volvió como un ultraconfucianismo, ¿no? Entonces, ese confucianismo en Corea, que es muy poderoso, se refleja muchísimo en las jerarquías sociales, jerarquías en ese entonces pues puestas por las clases sociales dentro del reino, ajá,
sobre los plebeyos o los nobles, etcétera, pero actualmente sigue sobreviviendo, pero ya basado en la edad, el grado de social dependiendo del grado económico, los pobres y los ricos, dependiendo también de el grado en una escuela, maestros y alumnos, en una empresa, empleados y jefes, etcétera, ¿no? Eso sigue existiendo hasta hoy día, 2021, y es muy, muy fuerte, muy poderoso, ¿ok? Entonces, eso influye tremendamente en la cultura, y la cultura a su vez está totalmente relacionada con el idioma. No es como otros países donde el idioma se exportó a muchos otros lugares por medio de colonizaciones como el inglés, el español u otros idiomas, incluso el japonés también se exportó a otros países con la colonización. Pero en Corea es un país donde solo se habla el coreano ahí, pues solamente en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Previamente a la división de las dos Coreas, antes de 1950, pues seguía siendo un solo país, entonces seguía siendo el único país donde se hablaba coreano. Entonces se divide el país en 1950 y aunque desde entonces hasta ahorita sí ha habido cambios en el lenguaje en Corea del Norte y Corea del Sur, en los dialectos y en el estilo de habla, aún así sigue siendo pues, una proporción muy reducida del mundo que sigue hablando que continúa hablando esa lengua, ¿no? Ciertamente ya se expandió un poco con la diáspora, con los coreanos que se fueron a otros países a buscar trabajo o se casaron con extranjeros, o todos los coreanos que huyeron de Corea durante la guerra o durante la colonización japonesa, sí llegó, digamos, a otras zonas del planeta, sobre todo a Rusia, a China, en menor cantidad a Estados Unidos, a Argentina. En México también en 1905 llegaron 1033 coreanos a trabajar a las haciendas de Nequén en Yucatán. Entonces sí, sí se expandió, pero bien poquito, pues no es como si fuera una colonización. Entonces, en Corea el lenguaje sigue extremadamente relacionado con la cultura y por eso es tan importante esto de saber el formal y el informal, porque dependiendo del tipo de relación que tengas con una persona, eh, vas a, va a ser necesario utilizar un grado de lenguaje u otro. Aquí esto que estamos haciendo es el lenguaje formal, que usualmente lo van a identificar porque termina con sivnida y que termina con biubnida. Ujú. Y luego el semiformal lo van a identificar porque suele terminar con IEO. Uy, aquí falló el teclado. IEO o AIO o OIO o GEO. ¿Ok? Son tres terminaciones típicas del grado semiformal. Ahora, ¿dónde se aplica esto de los grados formales o semiformales? En los verbos. Lo que tiene esta terminación son los verbos siempre. Se conjugan los verbos y dependiendo del grado, dependiendo del registro de formalidad, se conjuga de esa manera el verbo. ¿Ok? Entonces, cuando se conjuga el verbo en formal, termina subnida o biunida. Cuando se conjuga en informal, acaba con IEO, AIO, OIO o GEO. Y cuando se conjuga en informal, suele terminar igual que el semiformal, pero le quitan la última sílaba, la sílaba de yo, ¿ok? Entonces queda G, o queda A, o queda O. Entonces, de ahora en adelante, cuando vean dramas o películas o escuchen a coreanos hablar en la calle, en el barrio coreano, si es que viven en la Ciudad de México, si ponen atención, van a notar que siempre es fácil identificar porque las oraciones coreanas, por lo regular, el verbo siempre está al final de la oración. Es algo que lo diferencia de los lenguajes occidentales. El verbo siempre va al final. Entonces siempre van a notar que al terminar una frase va a acabar o con subnida o con biunida si están siendo muy corteses y educados en grado formal. Van a terminar siempre diciendo ayo, oyo, heyo si están hablando en semiformal. Y si no escuchan ninguna de esas terminaciones, ya un poco más difícil de identificar, A, O G, ya van a saber que están hablando en informal y eso quiere decir que esas personas son cercanas, son amigos o se conocen de mucho tiempo, entonces ya no necesitan hablarse formalmente, ¿ok? Entonces esa es la razón por la que la mayoría de los libros intentan primero enseñar el formal, porque intentan que los extranjeros, bueno, intentaban, ya actualmente ya no es así en los libros modernos, pero antes intentaban que los extranjeros aprendieran a hablar directamente
en el lenguaje más formal posible, que es como el equivalente un poquito como al usted en español, hablar de usted, pero es incluso mucho más formal que eso. Entonces querían que los extranjeros replicaran lo mismo, querían que cuando aprendieran a hablar coreano, que se dirigieran a todos los coreanos en grado formal. O sea, hablar de usted, pero de manera muy, pues muy cuadrada, ¿no? Muy estricta. Pero eso pedagógicamente no funciona, ¿ok? Porque es muy difícil para un extranjero, sobre todo cuando viene de una cultura como la nuestra en México, donde el trato de usted prácticamente ya está extinto, ¿no? Hay gente que lo sigue utilizando en ciertos contextos, tal vez cuando haces negocios, tal vez cuando estás a trabajar a una empresa muy formal, si es necesario hablar de usted, incluso las familias que se siguen educando como a estilo más tradicional, pero ¿qué será? El resto del 80%, 90% de la población mexicana, como que hablar de tú, hablar de usted le da un poco igual, ¿no? Sobre todo ya en pleno 2021, ¿no? Pero, bueno, eso en Corea es totalmente otro mundo, entonces por eso esa brecha cultural entre un país y entre otras es enorme, ¿no? Ahorita posiblemente no lo hayan notado mucho, porque la mayoría de los dramas o películas siempre están subtitulados de la traducción al inglés. Y ya desde que lo traducen al inglés ya no incluye nada de esto, ni el formal, ni el semiformal, y lo que sea. Entonces, lo que ustedes han leído hasta ahora en los dramas, todo eso ha sido muy posiblemente una muy mala traducción, porque ignora todo esto. Y esto en la cultura coreana es extremadamente importante. ¿Vale? Entonces, es la razón por la que estoy repitiendo esto para tenerlo un poco presente de nuevo, ¿vale? Vamos a repetir ahora aquí lo de ibnika, que es el verbo ser interrogativo. Ok, vamos aquí. La primera pregunta dice Miko, que es un nombre de una chica japonesa. She les recuerdo que es una partícula que se le añade a los nombres de las personas después para hacerlo formal, para que cuando te refieras a ellas lo hagas de manera formal. Lo llegan a traducir como señor o señorita, pero no significa realmente eso, ¿ok? No se confunden. Entonces, Emiko Shi Ibnika, aquí está preguntando, ¿eres Emiko? Repiten esto, Emiko Shi Ibnika. Ujú. Y responde ne. ¿Quién responde ne? Podría ser Emiko o podría ser otra persona a lo que le esté preguntando. ¿Ok? Luego aquí responde aboji imnika. Repiten. Aboji imnika. Recuerden que la palabra aboji significa padre, es la palabra formal para referirse a un padre, tu padre por lo regular. Y el verbo interrogativo, eres padre, ajá, o eres el padre, y responde ne. ¿Quién responde? Podría ser que responda es el padre o que responda a una tercera persona, ¿no? Refiriéndose a alguien más. Vale. Luego sí tenemos aquí H-O-I. Aquí tenemos una vocal doble, la O aquí y luego la I a la derecha. Ajá. Joi, pero se pronuncia Joe. Luego S-A, won, Won. Aquí repiten. Ujú. Y luego tienen Ibnika, está preguntando, interrogativo, ¿eres Won? ¿Qué significa Won? Significa empleado, ¿ok? Empleado de empresa, ¿no? Sobre todo oficinista. Y responde Ne, Won, la misma palabra, Ibnida, solo que aquí el verbo ya está en afirmativo porque termina en da, no en ka. Aquí recuerden que terminó en K porque es interrogativo y signo de interrogación. Y al contestar con da ya es afirmativo. Ne, 원입니다. Sí, es empleado o sí, soy empleado o oficinista. Ok, repetimos aquí. Ne, 회사원. ujú, 입니다. Que significa sí, soy empleado, soy oficinista, lo que sea. Vale, vamos ahora a lo que sigue. Aquí dice Roshia. Repiten ahí. Roshia. Saram ibnika. Y luego Ne. Roshia Saram ibnida.
네, 러시아 사람입니다. Ajá. Entonces ahí, ¿qué significa eso? Rusia es el país Rusia. Saram es persona. Entonces se está preguntando para empezar. Rosia Saram, persona de Rusia, Imnika, ¿eres o es? Y responde sí, ne, es sí, Rosia, Rusa, Saram, persona, Imnida, sí, soy persona de Rusia o sí, es persona de Rusia.